Con el gentil auspicio de Transporte Aéreo Militar, Panetones Victorias, presentamos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Buenos días a los oyentes de Radio Carlos Palenque. Muy buen provecho a los televidentes que nos escuchan, que nos ven a las 13:30 y muy buenas noches a quienes nos siguen a las 11 de la noche, que sé que es una gran mayoría que ha decidido ya quedarse tranquilito en cama y ver el programa con todos los análisis que hacemos. Nos dedicamos a darle un apoyo, un espaldarazo, un respaldo a los profesionales que deciden dedicar su trabajo a plasmarlo en una obra literaria. Toda obra para nosotros es sin duda un legado muy importante, porque toda la experiencia, el conocimiento, el trabajo, la investigación de estos profesionales se plasma precisamente en un trabajo que puede llegar hasta nuestros hogares. El día de hoy vamos a hablar de la extradición. Creo que es un momento idóneo para poder abordar el tema. La extradición, hemos pasado hace unos días atrás por todo un proceso, un escándalo, un hombre que huye, lo arrestan, luego lo extraditan, nuestro propio presidente va, el caso Belaúnde, y el día de hoy vamos a hablar con un profesional. Él es Jorge Andrés Brun Aramayo, abogado con especialidad en abogado internacional, se llama Derecho Internacional, ¿sí? Derecho Internacional. Y su libro, su obra, que se denomina La extradición. ¿Esto fue parte de tu tesis, Andrés? Sí, justamente nació así, sale desde un proyecto que se ha iniciado en la universidad, pero más que todo ha sido por las necesidades que se ha visto. En esa época yo tuve la oportunidad de estar cumpliendo funciones en lo que es el Ministerio de Relaciones Exteriores. Y veías un vacío ahí. Exactamente, ¿no? Y a raíz de esto nació la inquietud de ver qué es lo que está pasando con la extradición, por qué no hay textos de la extradición. ¿Qué caso te tocó vivirlo en ese momento que sentías esa suerte de vacíos? ¿Cuáles fueron los que estuvieron en tus manos? Más que todo nosotros veíamos la parte de lo que son derechos humanos. Uh-huh. En ese entonces pertenecía esto a la Cancillería, que ahora está en la Procuraduría. Uh-huh. Y hubo algunos casos sí delicados que por el tema de la parte profesional no se puede mencionar. ¿Hablas de gente boliviana que estaba fuera y que lo querían extraditar o al revés? Ambos casos. Ambos casos se da siempre la figura. Y en el tema de extradiciones se maneja en el derecho internacional mucho lo que es los principios del derecho internacional, pero los principios son bastante amplios y en algunos casos contradictorios. Entonces hay como un vacío en esa parte. Luego nos pasamos a lo que son los usos y costumbres del derecho internacional, es decir, cómo se ha ido tratando este tema a lo largo del tiempo. Pero aún así, en esos casos todavía existen contradicciones. Ayer justamente estábamos hablando del caso Belaúnde y donde está sentado estaba un abogado penalista que decía que las formas actuales son altamente formalizadas, que son ritualistas, que demoran muchísimo y que eso entorpece el proceso que podría ser mucho más sencillo y fácil. Evidentemente, ese es uno de los grandes problemas que tenemos. El proceso de extradición que tenemos nosotros como Estado boliviano con Estados Unidos es muy diferente al proceso de extradición que tenemos como Estado boliviano con el Brasil o con el Perú. O sea, nos acomodamos de Estado a Estado. ¡Qué terrible! No solamente nosotros como Bolivia. Cualquier país. Cualquier Estado se acomoda, ¿no? Entonces se maneja mucho lo que es los tratados bilaterales entre Estado y Estado. Pero imagínate, ¿no? Estar viendo, bueno, necesito extraditar a tal persona de tal Estado. Revisemos cómo funciona con este Estado. Una fórmula absolutamente individual para cada uno, ¿no? Para cada Entonces, caso. Lo que se pretende con este texto es reunir justamente todas esas fórmulas, sacar las generalidades
para tener un solo medio para hacerlo las extradiciones. Un método en realidad. Tú lo que has generado a partir de todas estas experiencias, y me imagino que has recogido todas las similitudes para conformar una metodología que se pueda aplicar y que sí funcione en la mayor parte de los casos. Exactamente. Explícame un poquito cuáles han sido, ¿qué presentas tú aquí? ¿Casos? ¿Presentas investigación? ¿Cómo has hecho el trabajo? Muy bien, el trabajo nace en una investigación de todo lo que es el procedimiento en sí, el procedimiento inicial, es decir, cómo vamos a ir manejando la extradición en los diferentes estados. Segundo, se plantea una solución a estos elementos, ¿no? Se ve, más o menos es como empezar de cero, se está buscando cómo hacer el mecanismo para que sea general para todos los estados en tema de extradiciones, ¿no? Acá veo, por ejemplo, un cuadro de tratados multilaterales en los que participa Bolivia, entre los cuales seguramente todo el formalismo es idéntico. Entonces ya no hay que tener que buscar la fórmula ideal para cada una. En la segunda parte del texto justamente se hace una recopilación de todos los tratados actuales para tenerlos en un solo documento. Ese es un tema un poquito más de ayuda a los profesionales, abogados y jueces en este tema, para que esté ya todo recopilado en un solo cuerpo. ¡Qué genial! Y veo que, por ejemplo, disculpa, con La Habana, o sea, con Cuba, con Montevideo, Uruguay, con Venezuela, con el Brasil, tenemos muy similares, y son idénticos los tratamientos. Son muy parecidos, ajá, pero si te das cuenta, la mayoría de los tratados son entre 1930 y 1950. 1889, me muero. Un tratado de derecho penal internacional de 1889, y este es Argentina, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay. Por Dios, no se ha hecho nada hasta... Entonces necesitamos actualizar, ¿no? Lo que propone este texto es una actualización justamente acorde a la realidad en la que vivimos, en la coyuntura en la que estamos, el tiempo en la que nos desenvolvemos, porque hay muchos elementos que han cambiado drásticamente en este tiempo. Sin duda. Uh-huh. Tema de telecomunicaciones, tema de, qué sé yo, lo que es la parte, justamente lo que pasaba con el caso Belaúnde, sin andar lejos, sí, del tema de las telecomunicaciones, sí, ¿no? Por una llamada, el satélite, listo, descubierto. Esos medios son los que nos tienen que ayudar. Que el año 98, cuando ha habido el último acuerdo sobre extradición entre los estados que son parte del Mercosur, que ha sido Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Bolivia y Chile, según este material maravilloso que nos estás dejando, qué suerte. Entonces, yo veo que el 98 no había ni internet, o sea, no podíamos ni tener esa calidad de llamada y de identificar dónde está la persona y todo ello. Identificar el punto, la zona. Los IPs de las computadoras para saber a qué Facebook ha entrado, dónde ha entrado en una computadora, ¿no? Justamente era lo que nosotros veíamos en las películas, sí, en ese entonces, pero ahora ya podemos gozar de esos beneficios como Estado. Uh-huh. Bueno, este caso Belaúnde, que ha sido tan sonado y que para ti ha debido ser un postre maravilloso con este trabajo que has hecho, ¿qué te ha demostrado? ¿Seguimos con esas falencias? Hay que verlo desde diferentes puntos de vista, ¿no? Lastimosamente, el tema de la extradición siempre ha sido, será y va a ser un tema netamente político. Por su tratamiento, es cuestiones políticas. El tratamiento que se le ha dado a través del Estado boliviano es procedimentalmente el correcto. Se han seguido los pasos. Hubo algunos errores, evidentemente, algunas falencias, pero que han sido subsanadas oportunamente, ¿no? Si yo te comentara algunos casos internacionales que existen de extradiciones, vemos que el movimiento que tiene el Estado en estos temas está dentro del margen de lo correcto. De lo que se ha hecho en este caso. Se han seguido los pasos. Sí. Ahora, hablas tú de una extradición pasiva y de una extradición activa. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia? La extradición pasiva es para quien la solicita, y la extradición activa es para el Estado que va a dar curso a la extradición. O sea, dentro de lo que es el proceso de extradición en sí, entra la activa y la pasiva. Ya. Es vista de los diferentes puntos de vista, ¿no? De quién la solicita y de quién es el Estado solicitado. Ah, ya. Entonces, acá la explicación de cada uno de los pasos que habría que darse. O sea, un abogado cualquiera que tiene en este caso un proceso de extradición tendría que conocer tu libro. Le estás dando aquí una Biblia de cómo tendría
tendría que llevar el caso. Exactamente, ¿sí? ¿no? Desde el paso inicial de cómo se hace la solicitud, cuáles son los mecanismos, cuál es el medio para solicitar. Muchos van directamente a Cancillería a solicitar extradiciones y en realidad Cancillería es un vínculo que hace de canal diplomático. Claro. Solicita entre cancillerías, ¿no? Claro. No es que vas directo y que Cancillería se encarga de ir a buscar En a la absoluto, persona. para eso es la Interpol, digamos, ¿sí? Exactamente. Más bien de mantener nuestras relaciones lo mejor posible en la Cancillería. Esto lo has creado porque cuando tú estabas trabajando en estos espacios, ¿no tenías textos donde acudir? No había. La verdad es que ha sido justamente por esos dos temas, ¿no? Uh-huh. Inició con el trabajo, buscando algún respaldo y dije, muy bien, si no hay, entonces propondré yo como una tesis Claro. en la universidad. Uh-huh, uh-huh. Y al buscar para la tesis información tampoco había. Tampoco había. Qué Entonces, terrible. de lo poco que he ido viendo, he ido desarrollando, como te digo, basándome mucho en lo que son usos y costumbres, principios del derecho internacional, que es básicamente en lo que nos basamos en la actualidad, ¿no? O sea, ha sistematizado todo de una manera que le facilita. O sea, los nuevos funcionarios que están ahora en tu cargo ya tienen facilitado Sí. el tema, ¿sí? Acá veo, explícame un poco estos cuadros, de qué se trata y a qué se refiere. Muy bien, esos son los convenios que Ujú. tenemos sobre extradiciones y sobre asilos, ¿no? El tema del asilo y del refugio es muy importante en lo que es la extradición, porque es el mecanismo que nos permite brindar o no protección a la persona que está siendo solicitada. Ujú. Ahora, muchas veces confundimos lo que es el asilo y lo que es el refugio. Eso te quiero Son preguntar. dos temas diferentes. Tienen grandes similitudes porque en esencia son prácticamente lo mismo. Estás brindando una protección a una persona, pero ya en temas netamente estructurales tienen una diferencia esencial, que son el asilo se da únicamente por temas políticos. El asilo. El asilo. Ujú. El asilo son temas netamente políticos y el refugio brinda las mismas protecciones, pero ya pueden ser por temas de género, de raza, de discriminatorios, persecuciones. Ese es el refugio. Ya, pero no entiendo muy bien porque esto del refugio es una línea muy delgada que raya entre cometo un delito aquí y me voy al otro lado a refugiar, que es lo que un poco se ha entrado en debate con el caso de algunos políticos que tenían temas pendientes y que, uy, no, me voy de refugiado a otra parte del mundo y a ver, ¿dónde está esa línea? ¿Hasta dónde se marca el límite? Exactamente, ese es un tema tan interesante porque muchas veces las personas solicitan el asilo cuando debería ser refugio, o el refugio cuando debería ser asilo. Uy, Entonces ya. es por eso que el Estado tiene la facultad de negar lo que es la solicitud, ¿no? Ujú. El asilo, como te decía, son por temas políticos, persecución política, por ejemplo. Es decir, que yo veo que si extradito a la persona, se van a vulnerar sus derechos fundamentales. Ya. En cambio, el refugio, evidentemente... Y que no ha cometido ningún delito esa persona, que quede claro, el que se va a asilar, que lo vas a mandar a su país, que van a de repente detenerlo, pero esa persona no ha cometido ningún delito. Ese es un tema estrictamente ideológico. De pronto. Ok. Exactamente. ¿Y el refugio? ¿Dónde, El refugio- dónde, hasta dónde? El refugio te da una amplitud, es mucho más amplio el tema de que no solamente puede ser por persecución política, puede ser que yo esté intentando extraditar a una persona por temas, qué sé yo, de raza, o por creencia religiosa, que se ha dado unos casos muy interesantes en el Seguro. África, Ya. con esto de la tribu Hutu, por ejemplo, que había, con el tema de lo que eran los refugiados en Ruanda y demás, que eran netamente cuestiones religiosas Y cuestiones raciales. Sí, sin Entonces, duda. en ese caso, Ajá. aplica lo que es el refugio. ¿Nosotros tenemos refugiados en Bolivia? Existe, nosotros tenemos lo que es el CONARE, el Consejo Nacional de Refugiados, que es la institución encargada de poder brindar esos elementos. O sea, refugiados bolivianos que están en otro lado o extranjeros que se han venido a refugiar aquí. Sí. ¿Y de qué y en qué y bajo qué ítems, digamos? La mayor cuestión que se da en temas de refugiados son temas, aunque no lo creas, religiosos, ¿no? La religión es un arma a veces de doble filo que nos permite tanto acoger al prójimo y demás, como también hacer una Dañar, disgregación por y supuesto. dañar, ¿no? Son Las temas guerras más grandes del mundo han sido siempre religiosas. religiosas, ¿no? Y nosotros somos un país cordial, parece, ¿no? Que puede venir cualquier religión y nosotros podemos acogerlos y no generamos ningún conflicto. Sí, evidentemente el Estado boliviano tiene una gran acogida
pero obviamente siempre haciendo todo el análisis correspondiente. ¿Por qué? El asilo y el refugio es un arma de doble filo. Hay personas que cometen delitos mayores, si se puede decir, y buscan asilarse o refugiarse bajo el tema de la persecución. Correcto. ¿No? Eso es algo cotidiano. Belaúnde estaba apuntando a refugio, no asilo. Exactamente, sí, él estaba solicitando el refugio porque aludía que se iba a hacer que no se iba a seguir el debido proceso. Ya. O al revés, estaba apuntando el asilo y no el refugio, no la tengo clara. Solicitó lo que es el refugio. El refugio, ya. Siempre se va por esa línea, pedir el refugio, por el tema de que tenga mayor amplitud. ¿No? El asilo, generalmente el asilo, por su generalidad, es más difícil de negarlo. Claro. Pero es más exquisito en su demostración. Claro, tienes que demostrar que has sido una persona que ha tenido una función pública, una actividad política, por ejemplo, y que por eso estás siendo exiliado de tu país, ¿no? Más que todo ver que se van a vulnerar derechos humanos, ¿no? Porque sí hay exfuncionarios, por ejemplo, que cometen delitos, daños lesivos al Estado, por ejemplo, y solicitan un asilo o un refugio y es negado, porque sí han cometido el delito. Claro. Pero hay que ver el tema de la vulneración de los derechos humanos. Bajo ese criterio, ¿tú conoces a Chávez, el que estuvo asesorando al gobierno durante un buen tiempo y que pertenecía a los grupos de Sendero Luminoso creo que no era de Sendero Luminoso, era del grupo más bien de los guerrilleros que habían en el Perú? ¿Conoces el caso? La verdad, a detalle no lo hemos podido... Porque él es un refugiado, entiendo, en nuestro país. Sí, él tiene la calidad de refugiado, él ha hecho la solicitud a través de lo que es CONARE. Él era del MRTK, ¿no es cierto? Sí, pertenecía a un grupo de armado guerrillero, sí, al MRTK, correcto. Exactamente, sí. El caso en concreto no lo hemos podido ver en detalle, pero sí se ha estudiado un poco algunas cosas. ¿Qué opinas tú que has conocido y has visto todo esto, cómo anda el tema Gonzalo Sánchez de Lozada? Es un chiste, ¿no? Perdón, no. Sí, de verdad. Es que sí, todos nos reímos de eso. Mira, es un tema tan complicado, tan delicado, tan, no sé, cuando somos tan nacionalistas, con tanto amor a la patria, que te duele tanto, ¿no? A veces, porque no tiene calidad de asilado, no tiene calidad de refugiado, simplemente es una negativa por temas supuestamente procedimentales, pero él ha activado su ciudadanía americana. No, tampoco. O sea, no está como ciudadano americano. El tema es que... Como hizo Fujimori. Fujimori se fue al Japón con todo el lío que tenía y se acordó que era hijo y de nieto de japoneses y nacionalidad japonesa, listo. Pero aún así, los principios del derecho y la costumbre te permite extraditar a tus nacionales. Ah, también. Te permite, claro. Porque son medios de cooperación entre estados, ¿no? Entonces, qué sé yo, si un boliviano va y comete sendos delitos en el exterior, la obligación del Estado es también hacer que se cumpla la justicia. Y mandarlo al lugar donde lógicamente, no puedo brindar protección a delincuentes. Imagínate cómo queda la figura del Estado. Pero como te decía en un principio, el tema de la extradición es tan político, tan politizado, que se maneja en ese tema, ¿no? Las relaciones con Estados Unidos han decaído bastante y Estados Unidos, como Estados Unidos, jamás va a brindar la extradición de un nacional. Ahora, hay otros medios, otros mecanismos, no siempre la extradición. Por ejemplo, hay una salvedad para la extradición de nacionales. ¿Cuál es esta salvedad? Cuando el Estado solicita que se cumpla la pena o la condena en el Estado donde está la persona. Ya. Es decir, en este caso hipotético, el Estado boliviano podría solicitar que Gonzalo Sánchez de Lozada cumpla su pena en una cárcel en Estados Unidos. Claro. Se podría hacer. Pero que le iría peor que aquí. Ok, ¿dónde está el libro a la venta? ¿Dónde lo podemos encontrar? Muchos abogados en este momento que están llevando procesos ya habrán levantado las orejitas. ¿Dónde lo encontramos? ¿Está en distribución? Sí, está en las diferentes librerías jurídicas. La librería Temis, que está en la Vallivian, es la que tiene el principal lote, pero también está en otras librerías jurídicas. ¿Cuáles son las librerías jurídicas para quienes no las conocen? Perfecto, tenemos la Temis, que es la que está en la Vallivian, tenemos la que está cerca del Monobloc, no me acuerdo ahorita el nombre, bajando unas graditas. Ah, sí, claro. Y está ¿cuál es la siguiente? Y la que está en la avenida
Pallivián, Ujú. de la Temis, 2 casas más allá. Excelente, dedícamelo Claro por que favor, sí, con porque mucho este gusto. me parece un material muy importante. Qué interesante nuestros profesionales jóvenes, cómo empiezan con la investigación desde la universidad y luego si tienen la suerte de poder trabajar en algún espacio público, van identificando vacíos. Hacen que confluya su formación académica con su experiencia laboral en ese momento y generan este tipo de trabajos y de obras. Por eso es tan importante hacer que los jóvenes empiecen ya desde sus primeros años de universidad a hacer pasantías y prácticas para que empiecen a conocer el campo mismo en el que se van a desempeñar. Y cuando hay iniciativas, este libro lo ha hecho Andrés a sus 25 años. Imagínese, ha sido seguramente la obra de cómo estarán de felices y orgullosos tus familiares. Sí, como dato aparte te digo, en la época que lo saqué el libro, lo publiqué, la Cámara Nacional del Libro me ha nombrado el autor más joven de Bolivia. Oh, qué lindo. Y con una obra tan significativa, ¿no? Sí, bastante. Y de aporte, además, de un aporte importante ante un vacío que tú has visto. Claro que sí, a mí me encanta el tema de los espacios vírgenes. Ahora estoy sacando ya el siguiente texto, que es Gobernanza de Aguas Internacionales, Oh, qué maravilla. que es bajo la misma lógica. No hay nada escrito sobre el tema y hay que buscar. Y hay que trabajarlo, ya que tú estás en ese mundo. Ha sido un gusto conocerte, Andrés. Mucha suerte, felicidades por el trabajo y ha sido un gusto tenerte en el programa. Muchísimas gracias por todo el apoyo brindado. Ha sido un gusto de verdad. Qué orgullo, ¿no? Ver a los jóvenes así en un trabajo tan intenso, pero además en el deseo de poder aportar a su patria. Es que no podemos pasar por este mundo sin dejar algún legado. Dicen que hay que escribir un libro, tener un hijo y pues sembrar un árbol. Ya solo te faltan 2, Andrés. De hecho, ya están los 3 cumplidos. ¿Ya están gracias a los Dios. 3? ¿Ya tienes hijos? Sí. Oh, Tengo mi felicidades. pequeñito, ya hemos plantado el árbol y Ya está tu libro, felicidades. No Gracias. pasaste en vano en este planeta. Muchas Dejaste un gracias. legado. Ya volvemos, espérenos por favor. Quiero volar y descubrir el nuevo TAM. Con tantos años de experiencia, me gustaría saber qué sorpresa nos traerá. Pronto se descubrirá la nueva forma de volar. Prepárate. El nuevo TAM está por llegar.